Buenas tardes, soy Daniel Lira Flores del grupo 6 IB13. Este es el video del teorema de Bayes y hoy voy a explicar qué es el teorema de Bayes y un ejercicio. El teorema de Bayes prácticamente es donde la probabilidad, P significa probabilidad, de que un evento A, dado que un evento B, es cierto, que es verdadero. ¿Qué quiere decir esto que decía el teorema de Bayes? Quiere decir que, dado que B, que es una situación comprobada, que es una situación real, es un marco de referencia real, puede predecirse o puede, qué tan probable puede predecirse que un evento A sea verdadero. Pero queremos, lo que quiero enfocar aquí es que realmente significa que A es hipotético. ¿Me explico? Es decir, B es totalmente real. Digamos que, por ejemplo, B es la prueba de COVID positiva y A es que tengas COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que, ok, un evento comprobado o corroborado que B, que es que, un ejemplo, tengas tu prueba positiva de COVID, pero ¿qué tan probable en una situación hipotética, aún no comprobada, tengas COVID realmente? Eso quiere decir el teorema de Bayes. El teorema de Bayes significa dado que un evento es verdadero o comprobado, ¿qué tan probable es que un evento hipotético o que es muy probable o que sea probable que ocurra sea verdadero? Y para eso existe esto, la probabilidad de B, es decir, el evento que es seguro, que es comprobado o comprobable, dado que A sea hipotético, ¿sale? Que es decir, qué tan probable sea. Por la probabilidad de A, es decir, la probabilidad del evento hipotético, entre la probabilidad del evento en un evento ya dado, que es verdadero. Y en pocas palabras ese es el teorema de Bayes. Es decir, predecir o saber qué es que en un evento ya dado, qué tan probable es que suceda el segundo o en conjunto con la probabilidad o el evento hipotético. El ejemplo que acabo de decir es, tengo la probabilidad de una prueba de COVID positiva, pero ¿qué tan probable es que yo tenga COVID? Ese es el evento hipotético. Y gracias a esto existen los falsos positivos o falsos negativos. Otro ejemplo sería muy común en los adolescentes, que es, me salió una prueba de embarazo positiva, ¿cuál es la probabilidad de que esté embarazada? Es decir, ¿qué es la probabilidad de que mi novia esté embarazada o si fuera mujer, yo esté embarazada, ¿no? Ese sería el caso. Entonces, por eso existen falsos positivos. Tal vez ahorita lo que suena es medio ilógico, pero estadísticamente hablando es muy lógico. ¿Por qué? B, que es la prueba que tenemos, que es lista, ya tenemos la prueba tangible, aquí sale que estás embarazada, según la prueba, y la otra es, ¿qué tan probable es que estés embarazada? Y es que hay algo, y esto es una forma de análisis, un pensamiento más crítico. ¿Por qué? Si nosotros tenemos en cuenta que, digamos, que la parte intuitiva, un pensamiento intuitivo, es que yo, que es B, es que yo tengo una prueba que dice que es positivo. No, hombre, ya estoy embarazada, ¿qué le voy a decir a mis papás? Te empiezas a alarmar, ¿no? No me baja y empiezas a relacionarlo con otras cosas que nada que ver. O tengo COVID, tengo cuerpo cortado, me siento de la patada, etcétera, etcétera.
Y la prueba aparte dice que es positiva. No, pues lo más seguro es que tenga yo COVID, ¿no? Y eso es intuición, o sea, es un pensamiento intuitivo que pues no solo tiene que ver con la lógica, también tiene que ver con dogmas, experiencias, es que alguien me dijo. Y precisamente el teorema de Bayes es para quitar esos dogmas, esa intuitividad. Entonces, dado que la prueba es positiva, ¿qué tan probable es que yo tenga COVID o qué tan probable es que estés embarazado? Ese es el teorema de Bayes. Y esta es la fórmula. La probabilidad de B, dado que tenemos en cuenta que es A, por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Una forma muy fácil de recordar esto es poner 3 probabilidades, probabilidad por probabilidad entre la probabilidad. Yo hice algo para recordarla. Si tenemos que la probabilidad de un burro, dado que una abeja multiplicada por una abeja entre la probabilidad de un burro. Yo la manejo de esa manera y me puedo acordar perfectamente. Y entonces, eso es una situación o una introducción a lo que es el teorema de Bayes. Dado que una situación fija, comprobada, no hipotética, no irreal, ¿qué tan probable es que un evento hipotético suceda? ¿Sí? Eso es el teorema de Bayes. Y ahora voy a explicar un problema. Bueno, seguimos con el problema anteriormente planteado o planteamos el teorema de Bayes. Planteamos lo que era por definición y que intentaba explicar el teorema de Bayes. Y bueno, como en el anterior video expliqué, íbamos a hacer un ejercicio sobre el teorema de Bayes. Y iniciamos. Una fábrica de celulares dispone de 2 máquinas. 2 máquinas. Este dato de 2 máquinas es importante. A y B, que elaboran el 60% y el 40% de la producción. Estos datos son importantes. 60 y 40% de la producción. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es del 5% y 10%. También es importante, ya que nos marca defectuosos y son el 5 y el 10% respectivamente. Nos pide calcular cuál es la probabilidad de que el celular haya sido fabricado por la máquina A, sabiendo que es defectuoso. Para esto nosotros vamos a tener que hacer nuestro diagrama de árbol. Nuestro diagrama de árbol. Nuestro diagrama de árbol, ahí está. Nuestro diagrama de árbol, su propósito es representar el problema, ¿sí? Es representar el problema. ¿Y qué nos dice? Que nuestra máquina A, hay 2 máquinas, nuestra máquina A y nuestra máquina B, ¿sí? Es decir, que las 2 máquinas A y B son estas, ya representadas en un diagrama de árbol, ¿sí? Ya en un diagrama de árbol. Listo, dejen borro esto. Ok. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que calculemos cuál es la probabilidad de que un celular sea fabricado por la máquina A, es decir, por esta máquina, y sea defectuoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros?
nos dice que sea afectuoso, pero por lo tanto, si es defectuoso, también hay algo que no, que no es defectuoso, ¿sí? Defectuoso, no defectuoso. Entonces, decimos que la máquina A se desprende otro diagrama de árbol, es decir, estas ramificaciones. Y nos dice que es defectuoso, pero también no es defectuoso. Y se toma con de complemento, ¿sí? Y lo mismo con la B. Dos líneas donde nos dice que es defectuoso y de complemento que no es defectuoso. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Y nos dice que de este lado, nos dice que A y B 60 y el 40%. Nos dice que la probabilidad, vamos a poner nuestra probabilidad que sea de la máquina A, ¿sí? Que sea de la máquina A, que es del 60%. Quiere decir que es 0.6, ¿sí? 0.6. Ya que, pues, nos piden pasar el porcentaje a decimales. Recuerden, la probabilidad del 60% siempre pasarlo a decimales, que es 0.6. Ahora, si es multiplicado por 100, ahora lo dividen entre 100. Y en este caso es 0.6. En este caso ponemos que es la probabilidad de B es igual, ¿qué nos marca? ¿Qué nos marca? El 40%. Nos marca el 40%. Dividido entre 100, me sale a que es 0.40. ¿Sí? 0.40. Y en este caso me equivoqué, sería 0.60. Dividido entre 100. 0.60 y 0.40. Solo pasas el punto decimal. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que el porcentaje de celulares defectuosos, ahí lo subrayé, que produce cada máquina es del 5% y el 10% respectivamente. Es decir, que nos habla, ya nos está dando el dato de defectuoso, pero no nos está dando de complemento que es no defectuoso, pero nos pide cuál es la probabilidad de que el celular haya sido fabricado por la máquina A, es decir, por esta máquina, y que sabiendo que es defectuoso. Y ahí lo que había dicho anteriormente, ¿sí? ¿Qué tan probable es que la máquina A produzca celulares defectuosos sabiendo que ya anteriormente sabíamos que es defectuoso? ¿Sale? ¿Qué tan probable es que la máquina A vuelva a producir otro celular defectuoso? Entonces, en este caso, tenemos que la probabilidad de que sea fabricado por la máquina A, que es la situación hipotética, dado que ya sabemos que es defectuoso. Este sería nuestro caso. Y esto sería del 5%, ¿sí? Del 5%, pero así como hicimos acá, tenemos que dividirlo. 5% entre 100 nos da 0.0, vamos a hacerlo aquí. 5 entre 100 nos da 0.005%. Bueno, no por ciento. Bueno, para que se entienda, solo tienen que dividir el porcentaje entre 100 y nos da este decimal. Pasarlo a decimales, ¿sí? En este caso, tenemos que hacer lo contrario. Con la máquina B, que sería esta. Vamos a hacerlo con la máquina B y nos pide que es el 10%. Entonces, ¿cómo sería? La probabilidad de que sea de la máquina B, dado que sabemos que es defectuoso, o sea, D, y esto nos marca un 10%. 10%. ¿Sí? 10%. ¿Qué significa esto? Que significa que hay que dividirlo, que sería 0.10 en decimal, ¿sí? Hasta ahí vamos bien con nuestro diagrama de árbol. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es que, dado que
Bien, ¿dónde nos quedamos? Tuvimos un poquito de fallas técnicas, se apagó mi celular, se le acabó la batería, pero no se preocupen, hay unas fallitas técnicas. Seguimos con el problema, nos quedamos exactamente en donde nos quedamos, donde teníamos que la probabilidad de A, dado que D, o sea, que es defectuoso, que venga de la máquina A, dado que es defectuoso, es del 0.5%. Ahora, de complemento es que no sea defectuoso. Porque así con eso vamos a complementar, porque así como es defectuoso, también no hay aquellos que no son defectuosos. Así como hay hombres o mujeres infieles, hay como chavos que reprueban exámenes, hay también chavos que no reprueban exámenes. O sea, de complemento, ¿sí? A eso se refiere la C, complemento. Lo que sí tenemos, lo que no tiene sí lo tenemos acá, es decir, lo contrario. Entonces, donde tenemos que la probabilidad de, si aquí tenemos A, por ende hablamos de la máquina A, porque viene esta ramificación, viene el diagrama de árbol, ya nos está indicando de dónde viene, y por eso es tan importante el diagrama de árbol, dado que, en este caso de complemento, que no es defectuoso, es igual a ¿qué? Lo mismo con tenemos que la probabilidad es igual que viene de la máquina B, en este caso, máquina B, dado que no es defectuoso, de complemento. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Si aquí tenemos 5% y en esto engloba en total un 100%, entonces, ¿cuánto es 100% menos 5%? Exactamente, sería 95%. ¿Sí? 95% de probabilidad de que no sea defectuoso. Y esto dividido entre 100 nos sale 0.95 a decimal. Y en este caso es exactamente lo mismo. Esto forma un 100%. ¿Sí? Un 100%. Y en este caso nos sale que es del 10%. Por ende sería del 90%. Y esto sería a 0.90. 0.90 en decimal. Y ya tendríamos listo nuestro diagrama de árbol. ¿Sí? Nuestro diagrama de árbol estaría listo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este problema está representado en un diagrama de árbol. Y con este diagrama de árbol, este es el paso 1. El paso 1 es hacer nuestro diagrama de árbol. El paso 2 para realmente obtener la probabilidad que nos está pidiendo que sea de la máquina A, teniendo en cuenta que sea defectuoso, no se podría, bueno, sí se puede realizar, pero es confuso, ¿sí? Entonces, en este caso también se puede realizar con fracciones, pero realmente es, en la forma en que yo lo entendí, muchísimo mejor fue con decimales, ya que todo en sí marca un 100%. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, tenemos 6% y acá tenemos 40%, sumados dan un 100%. 6 más 4, 10. Le aumentas el 0, 100%. ¿Sí? A eso se refiere. Es exactamente la misma lógica con esto. ¿Sí? Todo al final es un 10%. Un 10%. En este caso, ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a seguir después de un pequeño corte para que yo pueda borrar esto y tengamos espacio de tenerlo. Ahora, sigamos con el video. Teniendo en cuenta que esta representación, después de acomodarla, tendremos que leer lo que se nos pide. Calcular cuál es la probabilidad de que sea fabricada por una máquina A sabiendo que es defectuoso. Es decir, sabemos o nuestro marco de referencia o lo que sabemos que es verdadero, nuestro hecho, nuestra B, que es defectuoso. ¿Qué tan probable es que la máquina A lo produzca? Es decir, que anteriormente la máquina A posiblemente, o la máquina B, produjo un celular
defectuoso. Pero ahora queremos saber si lo produjo la máquina A. Entonces, tenemos en cuenta que la probabilidad de que la máquina A, que es lo que nos piden, la situación hipotética, dado que sea defectuoso, de este lado, defectuoso, es igual a que la probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de la máquina A. Pero aquí aquí es distinto, me van a decir, aquí es distinto, se llama propiedad conmutativa. Esto es exactamente lo mismo que acá. Es A dado que es defectuoso. Es defectuoso dado que viene de la máquina A. ¿Sí? Es propiedad conmutativa. Multiplicado, ¿sí? Multiplicado por que venga de la máquina A, ¿sí? Aquí me faltó poner la probabilidad. Que venga de la máquina, la probabilidad, por la probabilidad de que sea defectuoso. En este caso sería como si fuera ya la B, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que la probabilidad, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado de A, dado que es defectuoso, es igual a, dividimos, ¿sí? Dividimos. ¿Qué nos está pidiendo? Nuestra parte defectuosa es del 5%, es decir, 0.05. ¿Pero qué creen? Esto forma un 100%. 60 más 40 es igual a 100%. ¿Cómo yo voy a saber el planteamiento que anteriormente les dije? Porque, ¿qué creen? Puede que también haya venido de la máquina B. ¿Sí? Puede que también haya venido, o sea, solo sabemos que es defectuoso. Pero no sabemos si es defectuoso de la máquina B o de la máquina A. Por eso nos está pidiendo ¿qué es la probabilidad de que sea fabricado por la máquina A? Nosotros no sabemos si la fabricó la máquina A o la máquina B. Lo único que sabemos es que es defectuoso. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Queremos y ponemos arriba 0.05 por 0.60, que es la probabilidad que nosotros queremos entre el número total de resultados. Es decir, los resultados que queremos entre el total de los resultados. ¿Sí? Entonces, tenemos en cuenta que 0.05 por 0.60. ¿Sí? Por 0.60. ¿Sí? Por 0.60. Listo. Entre, como sabemos el resultado que queremos, entre el total de resultados. ¿Sí? Entonces, sería la suma de estos dos, de la suma y la multiplicación de estos dos. Es decir, de 0.5 por 0.60 y más 0.90 multiplicado por 0.40. Así sucede esto. ¿Sí? Entonces, tendríamos que 0.60, ¿sí? 0.60 multiplica a 0.05. ¿Sí? Porque esta es nuestra máquina A. Esto es nuestro total de resultados, ¿sí? Nuestro total de resultados. Más nuestro 0.40, que en este caso lo encontramos de este lado. 0.40 que viene de la máquina B. Aquí viene de la máquina A, de la máquina B, y aquí viene de la máquina A. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro total de resultados por nuestro 0.10. ¿Sí? 0.10.
Y así lo tendríamos, ¿sí? Ignoren mis manchas feas, este es el punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que nuestra probabilidad de que sea de la máquina A, dado que es defectuoso, es del 5%, pero también viene de la máquina que es el 60%, entonces tenemos que simplificarlo, ¿sí? Pero también como sabemos que no viene de la máquina B, entonces es el resultado que queremos entre el total de datos, que sería todas las probabilidades, pero que sean defectuosas y que vengan de alguna máquina, ¿sí? Eso significa. Entonces, esto es igual a, vamos a poner nuestro dividendo aquí, y dice así, 0.60 por 0.5. Vamos a hacerlo aquí. 0.60 por 0.60 por 0.05. Nos sale que es 0.03, ¿sí? Más la multiplicación de 0.40 por 0.10, ¿sí? 0.40 por 0.10. Y aquí lo tenemos. Miren ustedes, se enfoca. Ahí está. Que nos sale 0.04. ¿Sí? 0.04. ¿Sí? Y seguimos teniendo nuestra multiplicación de arriba. 0.05 por 0.60, que viene del 60%. Recuerden acá. ¿Sí? Entonces, esto es igual. Vamos a hacer nuestra suma. 0.03 por jerarquía de operaciones, por eso la suma. 0.003 más 0.04, que nos dará 0.007. 0.007. Y la multiplicación nos daría 0.05 por 0.60, que sería 0.03. ¿Sí? Y la división de 0.03 entre 0.07 nos da un total de 0.428.5. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Si acá dividimos entre 100, lo multiplicamos por 100. 0.428 5 por 100. Es decir, que la probabilidad es del 42.85% de que sea una máquina A quien fabrique un celular defectuoso. Esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Esta sería nuestra respuesta. Entonces, en resumen, ¿qué es teorema de Bayes? Dado que un marco de referencia sea verdadero, podemos predecir una situación hipotética para que sea verdadera y en una probabilidad. Entonces, sea verdadera o sea falsa. Claro, la probabilidad siempre es una aproximación, una probabilidad de que un evento ocurra. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de Bayes es
predecir la probabilidad a partir de un evento ya definido, ¿sí? Un marco de referencia. Entonces, paso 1, hacer nuestro diagrama de árbol, ¿sí? Diagrama de árbol. Paso número 2, aplicarlo. Y esto es muy fácil identificarlo ya, ¿sí? Y al final recuerden, multiplicarlo por 100. Si lo dividimos entre 100, lo regresamos a su forma normal, que es un porcentaje, 42.85% sería la probabilidad de que la máquina A produzca un celular sabiendo que es defectuoso. 42.85%. Sería ese el resultado. Y sin más por el momento, muchas gracias. Soy Daniel Ira Flores del 6IB13 y sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.